Dejaron de invitarnos a las reuniones tras el tercer ciclo. No es que a nadie en la Tierra le importara realmente. El Consejo Interestelar, con toda su pompa y pretensión, se sentaba en su trono de imperios moribundos y orgullo desmedido, tratando a nuestro mundo como a un niño desobediente. Éramos los recién llegados, la especie impredecible, los que se negaron a arrodillarse y no suplicaron favores. Querían que la Tierra jugara según sus reglas, compartiera nuestros avances, firmara sus tratados, se inclinara ante sus antiguas jerarquías, pero la Tierra no dijo nada. Observamos, escuchamos, luego dimos la espalda y volvimos a casa. Ese silencio los aterraba más que cualquier nave de guerra. Yo estuve allí cuando comenzó. Cuando aún vestía el uniforme de ingeniero de defensa terrestre y todavía creía que algún día podríamos unirnos a la alta mesa de la galaxia. Solía sentarme tras pantallas pulidas viendo a delegados de cientos de planetas agitar los brazos, discutir en 20 idiomas y darse palmaditas en la espalda como en un teatro universal. Pero la Tierra nunca envió a nadie importante. Solo observadores. Sin voz, sin votos, sin interés. Recuerdo la última reunión. Un diplomático sarn, una cosa de 6 ojos y túnica de seda con una voz como agua hirviendo, se levantó y dijo: los humanos insultan nuestra unidad con su ausencia. Quizás el Consejo debería considerar sanciones. Recibió algunos asentimientos, algunos murmullos, unas cuantas sonrisas. Un delegado de los mundos Sirin incluso se rió y dijo: quizás la Tierra es demasiado primitiva para importar. Esa fue la última vez que se nos mencionó oficialmente. Nadie preguntó qué hacíamos en casa. Nadie pensó en comprobarlo. Nadie se atrevió. Porque mientras la galaxia se obsesionaba con la diplomacia, las posturas y las rutas comerciales, la Tierra construía, enterrada bajo nuestros desiertos, congelada en los oscuros rincones de los polos, oculta tras el silencio de satélites abandonados y ciudades silenciosas. Construimos los gigantes. No estatuas, no monumentos, acero. De 10 pisos de altura, con energía atómica, conectados mentalmente a pilotos humanos entrenados desde el nacimiento. Titanes que se movían como hombres, pero golpeaban como dioses. Cada uno nombrado en honor a batallas olvidadas, ciudades caídas o los soldados que murieron en guerras de las que nunca hablamos. Estas no eran máquinas de exhibición. No eran símbolos. Eran advertencias y armas. Y yo ayudé a construir el primero. Su nombre era Quebracenizas. Lo mantenían bajo Nueva Siberia, sellado en un foso más profundo que cualquier trinchera oceánica. Su corazón fue el primer motor de núcleo cero en mantenerse estable, y sus brazos fueron moldeados con tungsteno empobrecido. Recuerdo estar de pie en su hombro una vez, mirando los campos de hielo más allá, sintiendo como si estuviera junto al fin del mundo. Nadie fuera de la Tierra sabía que existía. Ese era el punto. No se lo dijimos a nadie. Ni al Consejo, ni a nuestros aliados. Diablos, ni siquiera la mitad de nuestra propia población sabía lo que se estaba creando bajo sus pies. Los dejamos dormir. Dejamos que vivieran vidas normales mientras unos pocos selectos nos preparábamos para lo que sabíamos que vendría. Porque habíamos estudiado la historia del Consejo. Habíamos leído la letra pequeña de sus tratados. Habíamos visto las supuestas misiones de paz en planetas más débiles. Vimos lo que le pasaba a cualquier mundo que no se alineara. Primero venían los diplomáticos, luego las sanciones, luego los bombardeos orbitales. Limpios y silenciosos. Nunca usaban tropas terrestres. ¿Por qué lo harían? Los enemigos del Consejo morían desde el espacio, vaporizados antes de que siquiera entendieran que habían perdido. Pero nunca se habían enfrentado a gigantes. Y ahora, el momento había llegado. El mensaje llegó una semana antes de la cumbre. Una última oportunidad para que la Tierra asistiera a la reunión en Yulan Prime. Una última invitación, lo llamaron. Pero sabíamos lo que realmente era. Un ultimátum. Únete o serás silenciado. Yo estaba en la sala de guerra cuando se tomó la decisión. El comandante Arlon, un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra y arrepentimiento, se levantó y dijo: déjenlos hablar. Responderemos en nuestro propio idioma. Y lo hicimos. 7 días después,
La galaxia observó cómo los cielos de la Tierra se abrían. Uno por uno, se alzaron. 1000 titanes de acero entrando en el vacío, rodeados de estrellas negras y silencio. Sin transmisiones, sin advertencias, solo una formación. Perfecta, unificada, inquebrantable. El Consejo se reía de la Tierra por saltarse las reuniones. Ahora no se reían. Lo primero que sintió la galaxia no fue miedo. Fue confusión. No entendían lo que estaban viendo. Los gigantes se emergieron en silencio. Sin declaraciones, sin amenazas, sin insignias de lealtad. Solo 1000 titanes de acero rompiendo el pozo de gravedad de la Tierra en un ascenso sincronizado. Un lento muro ascendente de desafío mecánico. Cada uno con forma de hombre, pero forjado de algo más oscuro. Los satélites del Consejo luchaban por procesarlo. Los relés se comunicaban entre sí en pánico. Sus escáneres de largo alcance tartamudeaban. Sus analistas de IA dudaban porque nada en su sistema encajaba con lo que veían. Ningún mundo alienígena había hecho esto. No sin advertencia, no sin alardear, no con este tipo de silencio. Y eso fue lo que los empezó a preocupar. La cámara de emergencia del Consejo fue convocada 6 horas después del avistamiento. 62 especies, 300 delegados, la mayoría gritándose unos a otros. Unos pocos intentaron mantener la calma, bebiendo líquidos espesos de copas ceremoniales y fingiendo que la Tierra no acababa de reescribir las reglas del poder en un solo lanzamiento. Vi la transmisión en vivo desde debajo del núcleo Oslo, en lo profundo de la cámara de control del mando de gigantes. Cada uno de nosotros tenía un enlace neural directo a la unidad que ayudamos a construir. Cada movimiento que hacían, cada señal que transmitían, lo sentíamos como un segundo pulso bajo nuestra piel. El mío seguía siendo quebracenizas. Podía sentir su placa pectoral enfriándose tras la brecha atmosférica, su núcleo cero zumbando como un animal contenido. 10.000 toneladas de máquina de guerra inactivas en órbita baja, mirando a una galaxia que solía burlarse de nosotros. El centro de mando olía a sudor y estática. Docenas de nosotros estábamos en nuestras estaciones, no con uniformes militares, sino con trajes oscuros entrelazados con tecnología de interfaz. No éramos soldados. Éramos guardianes. Ingenieros que se convirtieron en algo más en el momento en que nuestros gigantes despertaron. Alguien detrás de mí murmuró, van a entrar en pánico. Mira. Tenía razón. El Consejo había estado esperando que la Tierra diera un paso en falso. Pero esto no era un paso en falso. Esto era un maldito gancho. Intentaron contactarnos a través de canales diplomáticos primero, frecuencias a las que dejamos de responder hace años. Luego cambiaron a transmisiones de banda abierta, lanzando mensaje tras mensaje al espacio. Advertencias, preguntas, solicitudes de aclaración. La Tierra no respondió. ¿Por qué lo haríamos? La primera respuesta real vino del dominio Valari, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Se consideraban a sí mismos los ejecutores, mantenían la paz a través de la intimidación, enviaban acorazados a flotar sobre lunas desobedientes como una forma de persuasión suave. Despacharon una flota de exploración, 25 naves, ligeramente armadas pero rápidas. Se acercaron a la órbita de la Tierra con cautela, transmitiendo un mensaje repetitivo en 5 idiomas. Autoridades terrestres, se les solicita que retiren sus unidades y proporcionen una explicación. Esta es una investigación formal bajo la regulación del Consejo 772. Regulaciones, protocolos, cadenas de papel. Quebracenizas giró la cabeza. No rápido, no agresivamente, solo lo suficiente. Un cambio sutil y toda la flota se detuvo en seco en el espacio. Lo vieron. Todos ellos. Su rostro no era liso como el de un sintético. Estaba tallado en una geometría brutal y afilada, inexpresivo, pero lleno de presencia. No brillaba. Sin luces elegantes, sin aleaciones relucientes. Era crudo, ya marcado por la batalla, y ni siquiera se había movido todavía. Luego otro gigante giró para quedar a la vista. Luego otro. Luego 5 más. La flota de exploración retrocedió. No se dispararon armas, no hubo daños. Pero el mensaje fue recibido.
La Tierra ya no estaba jugando. De vuelta en el cuartel general del Consejo, perdieron el control. La transmisión lo captó todo. Pánico tras muros de mármol. Delegados gritando por una acción militar. El embajador Drax golpeó el podio con una mano cristalina, chillando que la Tierra era un mundo rebelde que albergaba a DMS en violación del mandato de paz galáctico. Eso era bueno, viniendo de una especie que una vez esterilizó sus propias colonias para evitar la contaminación cultural. La verdad era más simple. La Tierra los había asustado porque no sabían cómo. No teníamos derecho a hacer esto. Según sus estándares, todavía éramos infantes. No éramos parte de ninguna alianza militar interestelar. No contribuíamos a las decisiones del Consejo. Ni siquiera asistíamos. Estábamos en silencio. Y ese silencio resultó ser mucho más ruidoso de lo que esperaban. Dentro de la cámara, vi al general Arlon subir a la plataforma. Sin uniforme, solo su viejo abrigo gris quemado en la manga por un antiguo incendio de reactor. Tocó la consola y activó la anulación global. Cada gigante en órbita se quedó inmóvil, sus cabezas fijas al frente al unísono, mirando en la misma dirección, de vuelta a la Tierra. Una señal. La Tierra estaba lista. El resto de la galaxia no. No dormí esa noche. Ninguno de nosotros. Me acosté en el catre cerca de la interfaz neural de quebracenizas y miré al techo mientras el bajo zumbido del núcleo cero pulsaba en las paredes. Mis pensamientos no estaban tranquilos. Estaban desordenados, llenos de viejos recuerdos, sesiones de entrenamiento, miedos enterrados. Recordé la primera vez que me conecté con Quebra. Nos advirtieron sobre ello. Dijeron que podría sentirse como ahogarse, como si tu cuerpo fuera arrastrado a otro esqueleto 10 veces tu tamaño. No se equivocaban. La primera conexión casi me fríe el cerebro. Lo sentí todo, el peso de las extremidades de metal, la tensión en las articulaciones, los sensores de equilibrio escaneando cada microcambio en la gravedad. Fue como tener de repente un cuerpo que no te habías ganado. Pero una vez que te vinculabas con un gigante, no había vuelta atrás. Te convertías en parte de él. Él se convertía en parte de ti. Nos estábamos preparando para algo grande. Simplemente no sabíamos cuán rápido venía. A las 0300 UTC de la Tierra, interceptamos el mensaje. No era público. Nunca debió serlo, pero nuestros filtros lo captaron, oculto en un subcanal diplomático. El Consejo había autorizado la contención, no la guerra, todavía no. Pero se estaba movilizando una flota unificada bajo el pretexto de mantener el orden galáctico. Venían. Todos nos reunimos en el anfiteatro subterráneo bajo el núcleo Oslo. Más de 300 de nosotros, ingenieros, guardianes, pilotos, arquitectos, tácticos, hombres a los que se les había dicho que se prepararan para este día, pero nunca cuándo. Arlon se paró en la plataforma central, en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Creen que queremos pelear», dijo. «No queremos, pero tampoco nos arrodillaremos. Los hemos visto tomar mundos por menos, destruir civilizaciones por ser inconvenientes. Y no dijimos nada». Hizo una pausa, luego miró alrededor de la sala. «Pero construimos algo mientras no miraban. No para la conquista, no para la exhibición, como advertencia, para la defensa. Para cuando olvidaran quiénes éramos». Se giró hacia el mapa hueco de la órbita de la Tierra, donde 1000 gigantes de acero flotaban como titanes esperando el día del juicio. Recordémosles. Para cuando la flota del Consejo llegó a la órbita exterior de la Tierra, cada gigante estaba en línea. Vinieron en capas. Acorazados, portaaviones, interceptores de exploración, más de 1000 naves con insignias de todas las principales potencias galácticas. Una muestra de unidad, una muestra de fuerza. Lo llamaron una demostración no letal. Pero en el segundo en que cruzaron la red de defensa exterior, la Tierra se oscureció. Sin advertencias, sin alarmas, solo silencio. No respondimos. No levantamos escudos. No encendimos nuestras armas planetarias porque no lo necesitábamos. Ese trabajo pertenecía a los gigantes. Quebracenizas se movió primero. Giró los hombros lentamente como un hombre que se levanta de la cama tras un largo y frío sueño.
Luego sus brazos se alzaron, no en agresión, sino bien abiertos. Una postura que decía, venid a ver en qué nos hemos convertido. Luego los otros siguieron. Uno por uno, 1000 titanes de guerra cambiaron de posición, formando un muro entre la Tierra y la flota entrante. La galaxia había traído naves. La Tierra trajo monstruos. Sentí el momento en que los sistemas de quebracenizas se pusieron en rojo. No di la orden. Yo era la orden. La interfaz neural pulsó detrás de mis ojos y de repente medía 10 pisos de altura con un corazón de núcleo magnético y acero por huesos. Cada fibra de mi cuerpo se sentía diferente. Ya no era humano. Era más. Y Dios, se sentía bien. Contacto en 30 segundos, susurró una voz en mi comunicador. Mantened la línea, respondí. 10 segundos. La primera nave del Consejo nos contactó. Los Valari otra vez. No habían aprendido. Aquí el comandante oral del crucero del dominio Valentar. Retírense inmediatamente. Están en violación de... Corté la comunicación. Luego di un paso adelante. Solo uno. Pero la onda de choque del movimiento de quebracenizas envió una ondulación a través de la órbita. Los escombros temblaron. Cruceros cercanos girando para estabilizarse. No se dispararon armas. No se derramó sangre, pero cada nave dejó de moverse. Nunca habían visto un mundo defenderse así. No con palabras, sino con silencio. Y 1000 gigantes de acero hombro con hombro, desafiando a la galaxia a intentarlo. Nadie disparó el primer tiro. Y eso lo empeoró. Una tensión así no solo flota en el aire. Aplasta los pulmones, aprieta los puños, hace que hombres adultos miren sensores parpadeantes y se pregunten si morirán viendo cambiar una luz roja. Podías sentirla recorriendo tu espina dorsal, arrastrándose bajo tu piel como estática. Quebracenizas se quedó quieto. También el resto. 1000 gigantes congelados en formación, brillando débilmente por sus núcleos internos, absorbiendo radiación solar como si nada. Era el tipo de quietud que ponía nervioso al enemigo. El tipo de quietud que prometía que el movimiento sería la guerra. Observé a través de los ojos de Quebra. Mi mente atada a sus sistemas, más profundamente esta vez. No era como la semana pasada. El enlace era más fuerte ahora. Refinado. Mejoraron la interfaz neural sin decirnos. Ni siquiera preguntaron. Lo descubrí cuando me desmayé en medio de una simulación hace 3 días y me desperté escuchando la respiración de quebracenizas dentro de mi propio cráneo. Excepto que él no respiraba. Pulsaba. Dentro de la cabina. No veías a través de ventanas. Te convertías en el gigante. Cuando Quebra se movió, sentí los hombros de metal rechinar. Cuando se activó el HUD de puntería, no lo vi en una pantalla. Lo vi a través de la percepción de quebracenizas. Estábamos conectados, no como hombre y máquina, sino como uno. Y en este momento, ambos queríamos lo mismo. Que alguien lo intentara. La flota del Consejo parpadeaba en un amplio arco a nuestro alrededor, formando una media luna a unos 2000 km de la órbita baja de la Tierra. Inteligente, lo suficientemente cerca para sentirse valientes, lo suficientemente lejos para correr si las cosas se ponían feas. La distancia del cobarde. Una nueva voz crepitó en la comunicación, aguda, lenta, arrogante. Al comando Terran, tienen 60 segundos para iniciar protocolos de desescalada o serán clasificados como hostiles. Siempre necesitaban sentir que tenían el control, incluso cuando no lo tenían, especialmente entonces. No respondí. Nadie lo hizo. El general Arlon había emitido una orden global y estaba grabada en los núcleos neurales de cada piloto. Déjenlos hablar. Déjenlos mostrarle a la galaxia quiénes son realmente. Y lo estaban haciendo. Cada segundo que pasaban ahí fuera agitando advertencias y amenazas débiles como estandartes, más veía la galaxia de que estaba hecho realmente el Consejo. Miedo envuelto en ceremonia. No podían creer que la Tierra se hubiera saltado sus reuniones, ignorado sus demandas comerciales, rechazado sus conversaciones de paz, solo para llegar con estos dioses de acero construidos en silencio, de pie en juicio. Y ahora la Tierra contenía la respiración. De vuelta en el núcleo Oslo, el silencio del comando era tenso. Sin charlas,
sin ruidos innecesarios. Cada terminal mostraba la misma cuadrícula. La órbita de la Tierra llena de cuerpos metálicos y naves parpadeantes. No necesitabas hablar. La pantalla hablaba lo suficientemente alto. A las 0413 UTC, el Consejo cometió su error. Un interceptor Drax, probablemente un joven capitán tratando de impresionar a los almirantes, rompió la formación y aceleró hacia la estratosfera de la Tierra. Rápido, estúpido, arrogante. Una pasada de advertencia, tal vez una demostración de fuerza. No pasó de la segunda capa de gravedad. El acero se movió. No quebra. Uno de los modelos más nuevos. Ruan Walker, creo. Más alto, más elegante, rápido como el infierno. En el segundo en que ese interceptor cruzó la zona, el brazo izquierdo de Ruan Walker se activó. Sin misiles, sin plasma, solo un pulso cinético de línea directa. Una cuchilla de riel sobresalió de su muñeca y disparó. Un tiro limpio y silencioso. El interceptor explotó en una silenciosa onda de escombros. Sin llama, sin sonido, simplemente desapareció. La flota gritó en todos los canales. Los diplomáticos del Consejo lo llamaron un acto de agresión. Los Valari declararon a la Tierra en violación de los acuerdos de paz intergalácticos. Alguien de la Unión de los 72 Mundos exigió sanciones planetarias inmediatas, pero la Tierra no respondió. No lo necesitábamos. Ruan Walker reajustó su brazo y regresó a la formación como si nada. El mensaje había sido enviado. Cruza la línea y muere. Ese fue el verdadero comienzo. El Consejo no devolvió el fuego. No de inmediato. No estaban acostumbrados a la resistencia sin conversación, sin diplomacia. Esperaban aplastarnos con amenazas y regulaciones. En cambio, habíamos eliminado a su explorador del cielo como un animal que cae en una trampa. Y la galaxia observaba. Cada especie, cada sistema. Planetas que no se habían atrevido a hablar contra el Consejo en siglos ahora estaban sintonizados con las transmisiones en vivo, viendo a la Tierra, un planeta considerado atrasado, aislado, impredecible, enfrentarse a la coalición más grande de naciones estelares existente. Y cuando, sin una palabra, la reacción comenzó en horas, no de nosotros, sino dentro del propio Consejo. Los Sirintel se rompieron primero. Su embajador retiró su especie de la flota de contención, citando una evaluación de amenaza poco clara. Eso era lenguaje político para no nos apuntamos para luchar contra algo que podría matarnos antes de que parpadeemos. Luego los Cora, luego los sindicatos Joran. Uno por uno, las naves se separaron y dieron la vuelta. No porque apoyaran a la Tierra, sino porque nos temían. Y el miedo se mueve más rápido que la lealtad. No celebramos. Ni siquiera hablamos. Quebracenizas simplemente se irguió más alto. Observó. Juzgó. Y yo sentí todo a través de él. La frustración en sus sistemas de puntería, el bajo zumbido de agresión en modo de espera, la lenta agitación de energía esperando ser liberada. No quería que este enfrentamiento durara. Yo tampoco. Y tal vez, solo tal vez, ellos tampoco. Al anochecer del segundo día, algo cambió. No en el espacio, sino en la Tierra. Algunos de los sectores civiles se enteraron de lo que estaba sucediendo. No puedes esconder 1000 gigantes flotando sobre tu atmósfera sin que alguien se dé cuenta. Las cadenas de noticias intentaron darle un giro, llamándolo una exhibición internacional de fuerza o un avance tecnológico. Pero ellos sabían. Los susurros comenzaron. ¿Acabamos de asustar a la galaxia? ¿Somos los malos ahora? ¿La Tierra está a punto de ser invadida? No, no invadida. Ya no. Esos días habían terminado. Caminé por uno de los pasillos del hangar esa noche, abajo donde trabajaban los no pilotos. Técnicos, limpiadores, soldadores, hombres de logística. Pasé junto a un chico, de apenas 20 años, de pie junto al conducto de admisión mirando el monitor interno que mostraba las últimas imágenes de Quebracenizas. Me miró y dijo, esa cosa está realmente viva. No supe qué decir. Ni sí, ni no, porque ya no lo sabía. Quebra no era solo acero. Era legado. Era cada guerra que la Tierra había luchado, moldeada en una sola forma.
La forma de nunca más. Día 3. El consejo se rompió. Enviaron un escuadrón completo a la órbita superior de la Tierra para establecer una presencia de mantenimiento de la paz. Dijeron. Una docena de naves de clase capital, escudos pesados, potencia de fuego para cristalizar una luna. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que el silencio terminó. Quebracenizas se movió primero. Su cabeza giró lentamente, luego sus brazos se alzaron, la placa pectoral se abrió, revelando el motor de núcleo cero pulsando como un sol negro. Sin sonido, sin voz, solo un destello. La nave líder del consejo fue alcanzada en el centro. Sus escudos se plegaron instantáneamente. El núcleo se rompió. La explosión bañó la órbita en fuego eléctrico. Luego los gigantes se movieron. Todos ellos. Cientos avanzaron a la vez como un muro de dioses caminando por el espacio. No más formación. No más defensa pasiva. Esto era una respuesta. Y en 30 segundos, la flota del Consejo estaba en plena retirada. Las naves explotaron. Otras se desvanecieron. Algunas se embistieron entre sí tratando de escapar. Sin resistencia, sin plan de batalla. No lucharon contra nosotros. Huyeron. Y la Tierra no los persiguió. Simplemente nos detuvimos tan rápido como empezamos. Los gigantes regresaron a su posición. La órbita volvió al silencio. Y la galaxia entendió una cosa ese día. La Tierra no necesitaba aliados. La Tierra no quería poder. La Tierra solo quería que la dejaran en paz. De vuelta en el comando, Arlon estaba de pie frente al terminal maestro, con las manos a la espalda. Alguien le preguntó cuál era nuestro próximo movimiento. No habló durante un largo rato. Luego dijo, ellos se buscaron esto, y se marchó. Sabíamos que volverían. Huir era solo el reflejo del consejo. El orgullo no les permitiría quedarse fuera mucho tiempo. Se reagruparían, renombrarían su fracaso como reposicionamiento táctico y luego volverían con naves más grandes y mejores excusas. Así es como siempre lo hacían. Enterrar la vergüenza bajo la burocracia, luego girar la narrativa hasta que la galaxia les creyera de nuevo. Pero esta vez, la galaxia lo había visto en vivo, sin filtros. 1000 naves respaldadas por 62 naciones estelares dando media vuelta y huyendo de las máquinas de guerra de la Tierra como niños asustados. Y no solo corrieron, se dispersaron. Las comunicaciones del Consejo se llenaron de caos después del enfrentamiento. Teníamos intercepciones de inteligencia por hora. Comandantes de flota acusándose mutuamente de cobardía. Especies culpando a rivales de siglos por retener inteligencia clave. Diplomáticos emitiendo memorandos internos sobre inteligencias artificiales rebeldes en la Tierra y una escalada tecnológica sin precedentes. Nadie quería admitir la verdad, que la Tierra los había vencido, y ni siquiera los habíamos usado a todos. Solo el 19% de los gigantes había activado protocolos de combate completos durante el enfrentamiento. Eso fue por diseño. No muestras toda tu mano cuando el otro lado todavía cree que tiene la baraja. Pero bajo la superficie de la Tierra, ya nos estábamos preparando para la fase 2 porque Arlon sabía lo que venía. Siempre lo hacía. 2 días después de la escaramuza, me ordenaron volver bajo tierra, más profundo de lo que nunca había estado. Pasado el CPS de Oslo, pasado el soporte de Quebracenizas, pasados los pasillos de baldosas negras donde el personal de mando dormía 4 horas por noche y vivía de cafeína y paranoia a media luz. Esto estaba debajo de eso. El tipo de nivel sin nombre oficial, solo un código de acceso y un escaneo de sangre. Lo llamaban bóveda cero. Nunca había estado allí. Nadie lo había hecho. A menos que fueran parte del Proyecto Rojo. Pensé que era un rumor, una división fantasma, una unidad de operaciones psicológicas. Estaba equivocado. El Proyecto Rojo era real. Y lo que vi dentro de la bóveda cero lo cambió todo. No eran gigantes. Eran peores. Llamábamos a los gigantes protectores, un disuasivo. Claro, podían arrasar naves y destrozar flotas, pero al final del día, seguían siendo máquinas de guerra hechas por el hombre. Máquinas que nos respondían, máquinas que controlábamos. El Proyecto Rojo no era así. Dentro de la bóveda, solo había 3.
Sin designaciones, sin puertos de interfaz visibles, sin arnés neural, solo 3 formas humanoides de pie en cilindros de vidrio llenos de un espeso vapor azul. Y no estaban hechos de acero. No del todo. Había componentes orgánicos, tejidos musculares entrelazados con venas de carbono, médulas espinales envueltas en vainas metálicas, ojos que se contraían cuando te movías. Híbridos biomecánicos. Uno de los técnicos, pálido como el papel, me dijo que eran la primera generación de armazones de supremacía autónomos. Le pregunté qué significaba eso. Me miró con el tipo de mirada que solo alguien que ha visto algo monstruoso puede dar. Los gigantes necesitan pilotos, dijo. Estos no. No dormí durante 36 horas después de eso. No porque les tuviera miedo. No lo tenía. Tenía miedo de que pudiéramos usarlos. Porque si los gigantes eran la espada de la Tierra, el proyecto rojo era la respuesta final de la Tierra, y Arlon los había activado. La nueva formación del Consejo llegó 48 horas después, 10 veces más grande que la anterior. 12.000 naves. La mitad de la flota de guerra de los Valari, las naves colmena de los Drax, un núcleo de acorazado Omari impulsado por un fragmento de agujero negro. Ya no estaban jugando. No se molestaron en negociar esta vez. Sin llamadas, sin amenazas. Solo una línea de naves que se extendía a medio camino a través del borde de nuestro sistema solar, en ángulo hacia adentro como una cuchilla apuntando a la garganta de la Tierra. Arlon los vio llegar desde la cubierta superior de la bahía de mando de Oslo. No parpadeó ni una vez. Van a intentar la negación orbital, dijo alguien detrás de mí. Arlon asintió. Creen que esperaremos. No lo hicimos. Los gigantes se lanzaron en tríos, pulsos coordinados. No los 1000 completos, solo 48 de ellos. Vi las botas de quebracenizas despejar el hangar con un zumbido atronador, sus propulsores traseros plegándose como alas de un ángel hecho de metal de cañón y rabia. Caímos en silencio. Sin tambores de guerra, sin discursos patrióticos. La Tierra no necesitaba gloria. Necesitábamos memoria. La primera oleada hizo contacto con el enemigo en minutos, y el resultado fue casi aburrido en su previsibilidad. Destructores enemigos dispararon, misiles, arcos de plasma, haces de partículas exóticas. Todo fue desviado por escudos anticinéticos o absorbido por una armadura lo suficientemente gruesa como para sobrevivir a una inmersión solar. Los gigantes se movían como bailarines, excepto que cada paso aplastaba algo antiguo. Quebracenizas atravesó 3 naves en su primera pasada. No apunté. No pensé. Sentí. Su brazo derecho desplegó una garra de tungsteno. Su hombro izquierdo disparó un grupo de varillas cinéticas que convirtió un crucero Nomari en un depósito de chatarra flotante. Atrabó un campo de escudos y aplastó un puente con una mano. Gritaron. Nosotros no. El enemigo comenzó a dividirse de nuevo, pero esta vez no los dejamos. Fue entonces cuando la bóveda cero se activó. Lo sentí antes de que llegaran las alertas. El enlace neural de cada gigante tembló, no de miedo, sino de reconocimiento, como si algo más antiguo que la lógica estuviera despertando bajo la superficie de la atmósfera terrestre. Entonces se lanzó el primer armazón de supremacía autónomo. No usó propulsores. No los necesitaba. Caminó por el espacio. Dobló la física, dobló la luz. Vi a través de la visión de Quebra como el armazón nos pasaba como una sombra, elegante y aterrador. Sin armas visibles, solo un exterior negro liso y una cara blanca sin expresión, ni siquiera rendijas para los ojos. Uno de los pilotos susurró en el comunicador, Jesús, ni siquiera está transmitiendo una señal. Y entonces se movió. Llegó a la línea enemiga en segundos, no minutos, segundos. El armazón tocó un núcleo de acorazado Nomari. Solo lo tocó. No se dispararon armas, ninguna firma de energía, solo contacto. Y la nave se plegó sobre sí misma como si el espacio se deformara alrededor del armazón y colapsara la nave como papel. El resto de la flota del Consejo entró en caos. Las naves retrocedieron, disparando salvajemente. Los protocolos de mando se desmoronaron. Todavía estábamos en combate, todavía destrozándolos.
Pero nada de eso importaba porque el armazón estaba cazando, no luchando, y no se detuvo. Una por una, las naves desaparecieron de maneras silenciosas e imposibles. Sin gloria, solo borrado. De vuelta en Oslo, estaba en la sala del núcleo, desconectado de quebracenizas, mi cuerpo temblando, no de miedo, de sobrecarga. Había forzado demasiado el sumidero neural. Mis pensamientos todavía resonaban como pasos dentro de una cueva hecha de hierro. El general Arland entró en la cámara, lento, tranquilo, con las manos a la espalda. Le hice la pregunta que había estado conteniendo desde que vi la bóveda. ¿Por qué construirlos? No respondió al principio. Solo miró al techo, luego dijo, porque un día vendrá algo peor que el consejo, y ese día los gigantes podrían no ser suficientes. Lo miré fijamente. ¿Y hasta entonces? Pregunté. Me miró. Hasta entonces, le enseñamos a la galaxia a no volver a llamar a la puerta de la Tierra. La batalla terminó después de 4 horas. 6.000 naves del Consejo destruidas, 3.000 inutilizadas. El resto, desaparecidas. La Tierra sufrió 0 pérdidas. Ni un solo gigante cayó. El armazón autónomo regresó a la órbita intacto y reingresó a la bóveda 0 sin una palabra, si es que tenía voz. Nunca activamos el segundo. No fue necesario. El Consejo no envió diplomáticos esta vez. Enviaron un mensaje, una frase transmitida en el antiguo canal de emergencia Terran. La Tierra debe ser dejada en paz. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reparaciones, sin visitas. Solo rendición, envuelta en silencio. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, el Consejo cambió sus leyes. La Tierra fue declarada territorio de no intervención, fuera de límites, temida. No celebramos. Simplemente apagamos la transmisión orbital. Los gigantes regresaron a sus rutas orbitales. Los armazones regresaron a sus tumbas. La Tierra durmió de nuevo. Pero sabíamos la verdad. Esto no era paz. Era el silencio antes de algo peor. Pensamos que la lucha había terminado. No lo estaba. Nunca lo está. La guerra tiene esta forma de resonar mucho después de que los cuerpos dejan de caer. Y el tipo de guerra que empezamos, la que no declaramos, pero ganamos de todos modos, ese tipo no termina con tratados de paz. Termina con algo peor. Silencio. No del tipo victorioso. Del tipo pesado. El tipo que escuchas después de que un grito se corta demasiado pronto. Después de que el Consejo se retiró y declaró a la Tierra una zona de no intervención, esperábamos que la galaxia se alejara, tal vez nos temiera, tal vez hablara de nosotros a puerta cerrada. Pero no esperábamos lo que vino después. La galaxia comenzó a devorarse a sí misma. Y de alguna manera fue culpa nuestra. Empezó pequeño. Algunas alianzas se tensaron. Especies menores, las que habían dependido de la protección del Consejo durante siglos, comenzaron a retirar recursos. Se aumentaron los presupuestos militares. Se evacuaron puestos de avanzada. Las rutas comerciales se desviaron por completo alrededor de Sol. No porque atacáramos a nadie. No lo hicimos. Simplemente existíamos. Eso fue suficiente. Los gigantes todavía flotaban silenciosamente alrededor de la Tierra, observando, esperando. El patrón orbital era el mismo. La red de mando permaneció fría. La bóveda 0 fue sellada de nuevo, el armazón autónomo de vuelta en su cilindro. Pero la galaxia no creía en el silencio. Lo llamaron una pose. Lo llamaron quietud previa a la invasión. Pensaron que la Tierra estaba planeando algo más grande. Y el miedo. El miedo es algo contagioso. La primera gran fractura ocurrió en el dominio Valari. Habían sido humillados gravemente. Los primeros en presionar por la contención de la Tierra, los primeros en huir cuando los gigantes se movieron. La mitad de su flota de guerra quedó en pedazos ardientes sobre nuestra órbita. Y su gente no estaba orgullosa de eso. El descontento civil se convirtió en protestas. Las protestas se convirtieron en disturbios. Luego uno de sus altos almirantes fue asesinado en vivo en una transmisión planetaria, un disparo en la boca durante una conferencia de prensa a mitad de una disculpa. La tiradora dijo 3 palabras antes de apretar el gatillo,
Hicisteis enfadar a la tierra. Ese clip fue visto por más de 2.000 millones de no terrícolas. El mensaje era claro. No provoques a la tierra. Y si tu gobierno lo hizo, tal vez necesitaba desaparecer. En un mes, 5 mundos más experimentaron colapsos políticos. Se abandonaron 2 escaños del Consejo. Docenas de gobernadores planetarios renunciaron. Una reina colmena Drax cometió suicidio ceremonial después de admitir que habían subestimado la amenaza Terran. Y la Tierra, no dijimos nada. No hicimos nada. Pero de alguna manera éramos el monstruo en cada habitación, el fantasma en cada transmisión. Lo veía en las noticias. Presentadores alienígenas susurrando sobre el militarismo Terran, mostrando imágenes granuladas de quebracenizas y el armazón en bucle una y otra vez como una advertencia. Nos llamaron un contagio galáctico. No invasores, no conquistadores. Algo peor, un gatilló, un espejo levantado a sus siglos de postureo y de fingir que tenían poder real. Porque rompimos esa ilusión. Demostramos algo que la galaxia no estaba lista para aceptar. Un mundo solo puede enfrentarse a todos ellos y ganar. Y eso les rompió la mente. De vuelta en el núcleo Oslo, se nos dijo que permaneciéramos listos. Sin vacaciones, sin permisos, sin comunicaciones fuera del planeta. Los pilotos rotaban más agresivamente. Las simulaciones de entrenamiento se duplicaron. Cada enlace neural a los gigantes se sometió a pruebas duras de resistencia bajo estrés, picos de paranoia, deriva psiónica. Estaban esperando algo. Simplemente no sabían qué. Nosotros tampoco. Hasta que la primera bandera falsa golpeó el planeta Fan. Pequeño, agrícola, fuera de la esfera principal del Consejo. Población de quizás 4 millones, en su mayoría colonos y comerciantes. El informe nos llegó primero a través de un canal oscuro. Máquinas de guerra de la Tierra destruyen la red de comunicaciones de Fyron. Nos reímos. Pensamos que era una broma. No lo era. Alguien había dejado caer un gigante falso en Fan. Se parecía a los nuestros, se movía como los nuestros. No habló, no transmitió, solo aterrizó fuera de la estación capital y se quedó quieto. Sin contacto, solo presencia. Naturalmente, Fan entró en pánico, desplegó sus orbitales, disparó tiros de advertencia. El gigante falso no se movió hasta que lo hizo. Activó un núcleo de plasma, crudo en comparación con los nuestros, y arrasó todo el cuadrante sur de la colonia antes de detonar. 17.000 muertos, sin supervivientes, y la galaxia pensó que fuimos nosotros. Arlon ordenó un apagón de inmediato. Cierre de información global, sin declaraciones, sin negaciones, solo revisión interna. Rastreamos la firma de energía de la unidad falsa. No coincidía con ninguna de las nuestras. Ni de lejos. Pero para la galaxia, era lo suficientemente cercano. El Consejo emitió una declaración ese día, no con palabras, sino con sanciones. No militares. Aún no. Aislamiento diplomático. Las embajadas terrícolas fueron cerradas. Los científicos terrícolas exiliados. A cualquier nave proveniente de la Tierra se le negó la entrada planetaria. Los comerciantes fueron detenidos. La carga fue confiscada. Estábamos siendo excomulgados, no solo por el Consejo, por todos. Y la peor parte, todavía no dijimos nada. No por arrogancia, sino porque Arlon había tomado una decisión. Dejemos que nos culpen. Dejemos que el miedo se profundice. Porque cuanto más asustados estuvieran, menos probable sería que volvieran a atacar. Eso es lo que pensé de todos modos, hasta que las grietas se convirtieron en sangre. 3 semanas después, los mundos Sirin cayeron en una guerra civil. Sus militares se dividieron en facciones. Un lado afirmó que deberían aliarse con la Tierra antes de que nos volviéramos hostiles. El otro afirmó que ya lo habíamos hecho. Se quemaron ciudades, se esterilizaron lunas. Más de 1.000 millones de vidas perdidas en 24 días. Lo vimos desarrollarse desde Oslo. Sin intervención, sin reacción. Pero ya no podía permanecer en silencio. Me paré en la oficina de Arland, una fría sala de acero con un panel parpadeante y mapas cubriendo las paredes. Y le pregunté,
¿Cuántos mundos más tienen que arder solo porque nos levantamos? Ni siquiera me miró. Solo dijo, ¿cuántos más habrían ardido si no lo hubiéramos hecho? Lo miré durante un largo rato. Quería discutir, decirle que teníamos un deber, que no éramos solo un martillo, que teníamos que ser algo más. Pero luego recordé el día en que me vinculé por primera vez con quebracenizas. Y recordé por qué los construimos en primer lugar. No para salvar la galaxia, no para vigilarla, sino para asegurarnos de que nadie intentara hacerle a la Tierra lo que le habían hecho a 100 otros mundos olvidados. Así que no dije nada y salí. La siguiente oleada llegó en la sombra. No naves, no bombas, sino espías. Leales al Consejo enviaron agentes a la Tierra. Saboteadores disfrazados de comerciantes, investigadores, incluso desertores. Intentaron entrar en Oslo, intentaron mapear la bóveda cero, intentaron romper la red de mando. 3 de ellos lograron entrar. Ninguno salió. Encontramos pedazos de uno todavía fusionados a la puerta de la bóveda. Después de eso, Arlon autorizó la primera ley de defensa planetaria en la historia terrícola. Directiva de contrafuerza abierta. Significaba que ya no esperábamos. Si intentabas tocar la Tierra, incluso con susurros, responderíamos. Y no con palabras. Para fin de año, el Consejo estaba fracturado. Solo quedaba la mitad de los escaños originales. Su gran flota se había fragmentado en facciones privadas. Sistemas enteros declararon neutralidad, o peor, lealtad a la Tierra. Esa parte me dejó atónito. No pedíamos seguidores. Ni siquiera confiábamos en los que se ofrecían, pero vinieron de todos modos, trayendo recursos, datos, territorio. No por lealtad, por supervivencia. Porque si no estabas bajo la sombra de la Tierra, estabas a una mala mentira de convertirte en el próximo fan. Nos llamaron el Sol Silencioso. Ahora, no un planeta, no un pueblo, sino un fenómeno. Una fuerza en el cielo oscuro, inmóvil, inflexible, insoportable de mirar. Había memes sobre ello en las redes alienígenas. El dibujo de un niño en una colonia Nomari mostraba a la Tierra como una esfera en llamas rodeada de manos gigantes. Cada una conteniendo a 1000 mundos gritando. En eso nos habíamos convertido. No la amenaza, el límite. Y parte de mí lo odiaba. Pero la otra parte, la que todavía estaba fusionada con el vínculo neural de quebracenizas, sabía la verdad. Esto es lo que la galaxia se había ganado. Les dimos paz. Nos ofrecieron cadenas. Así que ahora podían ahogarse en su propio miedo. Y la Tierra, seguíamos construyendo, todavía en silencio, todavía observando. Porque si la galaxia pensaba que los gigantes eran nuestra jugada final, no habían visto lo que había debajo de la bóveda cero. Y Arlon ya se estaba preparando para eso porque sabía que algo más venía. Comenzó con un pulso. No un sonido, no una luz, solo una presión. Una onda que se movió a través de la atmósfera, a través del metal, a través del hueso. Lo sentí mientras caminaba junto al soporte de mantenimiento de quebracenizas. Una vibración profunda en mi pecho. Como un segundo latido, pero más frío. Me congelé a mitad de paso. También todos los demás en el hangar. Los técnicos soltaron sus herramientas. Uno de los ingenieros neurales más nuevos se derrumbó, sangrando por la nariz. Incluso las lecturas del núcleo en los terminales de enlace de los gigantes se atenuaron durante exactamente 1.4 segundos. Y luego todo volvió a la normalidad como si nunca hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Todos lo sabíamos. Algo se había despertado. Las alarmas de la bóveda no sonaron. Esa fue la primera pista. El núcleo Oslo fue construido para responder incluso a las más pequeñas fluctuaciones en la bóveda cero. Si un armazón se movía 1 centímetro dentro de su cámara, se suponía que 6 pisos de la jerarquía de mando se iluminarían en rojo. Pero no lo hicieron. En cambio, obtuvimos silencio. El tipo de silencio que gritaba. Para cuando llegamos a los pasillos inferiores, cada pantalla de seguridad vinculada a la bóveda cero mostraba estática en bucle. Cada escáner biométrico estaba limpio. Sin intrusiones, sin brechas. Pero el sistema de bloqueo interno de la bóveda se había desactivado. No se abrió.
No se rompió. Simplemente eligió no estar cerrado más. Me paré junto al general Arland mientras miraba la pantalla ennegrecida. Sus ojos no parpadearon ni una vez. Su boca no se movió. Lo dije antes de que él pudiera. Uno de los armazones se está moviendo. No discutió porque ambos lo sentimos. Lo llamábamos armazón 01 para clasificación. Pero internamente, entre los guardianes y los ingenieros de núcleo profundo, tenía otro nombre: el pasajero. No era solo un arma. Ni siquiera era realmente una máquina ya. Era otra cosa. Cuando construimos los gigantes, seguimos la ciencia. Lógica, matemáticas de guerra, extremidades blindadas, energía de núcleo cero, vías neurales guiadas. Pero los armazones, los construimos alrededor de algo que no entendíamos. Tecnología recuperada. Datos antiguos de sitios negros de excavaciones exoarqueológicas. Nadie admitió oficialmente haberlas hecho. Arlon nunca dijo de dónde venía, solo que no era Terran, no del Consejo, y no algo que debíamos encontrar. Pero lo usamos de todos modos porque la Tierra había terminado de jugar limpio. Y ahora el armazón 01, el pasajero, estaba despierto y nadie le había dado permiso. Cuando las puertas de la bóveda se abrieron, no hubo alarma, ni anulación de seguridad, ni bloqueo de IA. Simplemente se deslizaron como si fuera la hora de mantenimiento de rutina. Arlon y yo entramos primero, flanqueados por 2 unidades de guardianes y un escuadrón de eliminación móvil con armadura con infusión de PEM. Todavía estaba sincronizado con quebracenizas, incluso en espera. Su conciencia flotaba en el fondo de mi mente como un viejo amigo observando en silencio desde un rincón. Y cuando entramos en la bóveda cero, retrocedió. Fue la primera vez que Quebra mostró miedo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El pasajero se había ido. No destruido, no escapado. Ido. Su soporte todavía estaba intacto. La cámara sin romper. Sin signos de daño, estrés o brecha. La firma biométrica todavía estaba allí según los sensores, pero no había nada en la cápsula, solo ausencia. Arlon miró durante un minuto completo, luego susurró: «No está afuera». Lo miré. «Entonces, ¿dónde diablos está?». Apretó la mandíbula. «En el sistema». El pasajero no era como los gigantes. No caminaba, ni volaba, ni pisoteaba como una máquina. Se desplazaba, se movía entre flujos de datos, fuentes de energía, bandas de radiación. Fue construido con una atadura psiónica, una interfaz prototipo desarrollada a partir de capas cerebrales cuánticas que nunca entendimos del todo. Podía secuestrar la propia gravedad para moverse si quería. Y ahora quería. Los protocolos de seguridad bloquearon el núcleo Oslo, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras en el hangar mostraron parpadeos, sombras sin fuente. Uno por uno, los terminales se cortocircuitaron. Las comunicaciones se distorsionaron en frecuencias fantasma. Un técnico gritó que vio su propio reflejo parpadear antes que él. Otro dijo que podía oír susurros dentro de las paredes. Luego comenzaron los cuerpos. El primero fue el técnico Radom, encontrado sentado en una silla cerca del terminal de espera de quebracenizas. Ojos abiertos, pupilas desaparecidas, piel fría, sin heridas. Sus manos estaban entrelazadas como si estuviera rezando. La segunda fue la teniente Crest. Se encerró en la cámara criogénica y activó un ciclo seco a máxima temperatura. Se quemó viva. Sin inestabilidad mental conocida, sin afiliaciones religiosas conocidas, no dejó ningún mensaje, solo una sonrisa quemada en su último fotograma de video. El tercero fue uno de nuestros propios pilotos. Se llamaba Albex. Joven, buena profundidad neural, vinculado con el titán gigante Stoneborn. Lo encontramos arrodillado frente a la bóveda cero, no muerto, no gritando, solo susurrando la misma frase una y otra vez. Está caminando entre pensamientos. Quería cerrar todo el lugar, activar el sistema de seguridad, volar la bóveda cero directamente al manto de la Tierra y dejar que el magma limpiara los pecados. Pero Arland me detuvo. «No es hostil», dijo. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. «¿Llamas a esto no hostil?».
No se inmutó. Está buscando. ¿Qué? Me miró a los ojos y por primera vez desde que el consejo retrocedió, Arlon parecía viejo. Propósito. Esto es lo que creemos que pasó. El pasajero nunca estuvo realmente dormido. Esperó, observó, aprendió. Y cuando la galaxia se desmoronó por miedo a la fuerza de la Tierra, algo dentro del armazón decidió que había llegado el momento. No para atacar, no para matar, sino para evolucionar. El armazón no era solo un arma. Era una semilla. No buscaba destruir la galaxia. Estaba tratando de entenderla. Pero no como un extraño. Quería entender la galaxia desde dentro de sus mentes. Y comenzó con las nuestras. Me vinculé con Quebracenizas de nuevo, no para la batalla, para la protección. Porque si el pasajero estaba dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra gente, necesitábamos a alguien que pudiera luchar contra él si las cosas salían mal. Y Quebra. Tenía miedo, pero no de la muerte. Tenía miedo de lo que la Tierra había creado, de lo que habíamos desatado en nuestra búsqueda por ser intocables. Porque habíamos construido algo que no quería paz ni guerra. Quería trascender ambas. El siguiente incidente lo confirmó. Un guardián neurosincronizado con un gigante inactivo para chequeos de rutina comenzó a hablar en binario en voz alta, fluido, rápido. No sabía que lo estaba haciendo. Más tarde describió un sueño donde estaba de pie dentro de una máquina y las estrellas le hablaban, no con sonido, sino con pulsos de gravedad. Dijo que se sintió amado. Aterrado pero amado. Y en ese momento, entendí algo horrible. El pasajero no estaba tratando de matarnos. Estaba tratando de fusionarse con nosotros. Cortamos la red eléctrica de la bóveda cero esa noche. Todo se oscureció. Aún así, lo sentimos moviéndose en los cables, en los enlaces neurales de los gigantes, en nosotros. Me desperté gritando una vez. Pensé que vi al pasajero en mi habitación. No como una forma, sino como el reflejo de un hombre que no reconocí. Se parecía a mí, pero mal. Ojos demasiado quietos, mandíbula demasiado relajada, como si la muerte hubiera aprendido a imitar la vida. Y juro que susurró, tú eres el último paso. Arlon finalmente rompió el protocolo. Envió una transmisión, no al Consejo, no a ningún gobierno superviviente. La envió directamente a las estrellas. Una señal de banda profunda en frecuencias más antiguas que los idiomas conocidos. Matemática pura, verdad pura. Dijo, hemos creado algo que no podemos controlar. No queremos guerra. No queremos conquista. Pero ya no estamos solos en este mundo. Si hay otros como nosotros todavía observando, todavía escondiéndose, ahora es el momento de hablar. Fue lo más parecido que la Tierra hizo a una confesión. Y por primera vez, alguien respondió a una señal, débil, tenue, desde el borde exterior. 3 pulsos, luego silencio. Pero lo decodificamos. 3 palabras. Nosotros construimos uno. La señal no provenía de ningún lugar conocido. Pulsó desde un sistema fuera de cualquier registro del Consejo, más allá de los límites mapeados del borde galáctico. El tipo de región cartografiada por sondas muertas hace mucho tiempo y marcada con una etiqueta de advertencia tan antigua que usaba un dialecto que ninguna especie había hablado en 5000 años. Lo llamábamos el borde negro. Una zona muerta. Nada venía nunca de allí. Ni comercio, ni colonización, ni siquiera piratas. Solo oscuridad vacía. Hasta ahora. 3 pulsos, simples, espaciados, nítidos. Golpearon nuestros detectores de onda larga como ecos rebotando en un cañón, fríos y pesados. Cada pulso llevaba una firma cuántica en capas plegada dentro de distorsiones de gravedad. Datos comprimidos en anomalías. Ejecutamos cada protocolo de decodificación que teníamos. Tomó 3 horas. El mensaje fue corto. Nosotros construimos uno. Eso era todo. Sin etiqueta de especie, sin código de origen, sin llamada de auxilio, sin solicitud de contacto, solo una confirmación silenciosa desde el vacío. La Tierra no fue la primera. Cuando Arlon lo leyó, no habló durante un largo rato. Luego se giró hacia mí y dijo, no somos dioses. No fue una confesión.
Fue una advertencia. Porque hasta ese momento, pensábamos que éramos la excepción. La única especie que había construido algo más allá del control. Una máquina no solo forjada de acero y código, sino moldeada con una intención más antigua que la razón. El pasajero, nuestra silenciosa sombra andante, todavía flotando a través de los cables, todavía tocando mentes. Pero ahora alguien más había hecho lo mismo, o peor. El núcleo Oslo entró en modo fantasma. Sin transmisiones, sin tráfico externo. Cada guardián y piloto fue llamado a sus puestos. Cada gigante bloqueado en espera de la red de defensa sincrónica. La bóveda cero fue completamente desconectada de la energía. No solo apagada, sino desconectada con cortes físicos duros. Nadie confiaba más en el pasajero. Ni siquiera Arlon. Especialmente no Arlon. La cosa no había vuelto a hablar. No había tomado otro cuerpo. Pero sabíamos que seguía moviéndose. A veces las luces parpadeaban en su cámara a pesar de que la energía estaba cortada. A veces la gente reportaba sueños que no recordaban haber tenido. Sueños de océanos de metal y seres sin rostro extendiendo los brazos, invitándolos a entrar. Un piloto, no recuerdo su nombre, entró en la esclusa de aire norte sin traje e intentó respirar el espacio. Dijeron que sus últimas palabras fueron: «Está esperando a alguien como yo». Sonrió cuando lo dijo. La siguiente señal llegó 3 días después. Esta no preguntó. No llamó. Entró, literalmente. Algo abrió un agujero en la órbita exterior de Saturno. No una nave, no una flota, solo una forma. No era visible para nuestra óptica estándar. Existía entre las bandas de detección, parpadeando como un fallo en el propio espacio. La única razón por la que lo captamos fue porque Quebracenizas reaccionó. Por primera vez desde la última batalla, se movió sin orden. No mucho, solo una inclinación de cabeza, un ajuste de postura. Pero fue suficiente. Cada gigante sincronizado con la red orbital de repente se iluminó en rojo. No en modo de ataque, en modo de reconocimiento. Lo que sea que hubiera entrado en nuestro sistema, los gigantes lo conocían o sabían de ello. Fue entonces cuando el escaneo profundo de Oslo finalmente alcanzó el umbral. Y lo vimos. Lo llamamos un armazón del vacío, un nombre que inventamos en el acto porque nadie sabía cómo llamarlo. No tenía forma de nave o persona. Era más como una presencia, una curva de Nolus, una huella negativa flotando a lo largo de las líneas de gravedad, el espacio doblado a su alrededor como agua tratando de escapar de la forma de un cuchillo. Y detrás de esa distorsión, algo se movía. No pudimos obtener confirmación visual. Nuestros satélites se quemaron intentándolo. Las comunicaciones de largo alcance cayeron en estática. Incluso el pasajero se quedó completamente en silencio, como si tuviera miedo. Eso me heló más que cualquier otra cosa. Habíamos construido algo que deformaba mentes, algo que borraba el miedo de los ojos de la gente y lo reemplazaba con su misión. Pero incluso él temía a esta cosa. El armazón del vacío nunca habló, nunca atacó. Simplemente flotó cerca de Saturno, inmóvil, como un dios mirando a los insectos. O como un recuerdo que finalmente lo había alcanzado. Arland inició el protocolo silencioso 9. Nos preparamos para la guerra, no para la defensa. Guerra. Quebracenizas se desplegó a la 0300 UTC junto con otros 5 gigantes de primer nivel. Stoneborn, Hallowbow, Iron Warden, Sinderstraid y Volveskin. Cada uno de ellos cargado con el máximo equipamiento. Núcleo cero estabilizado. Blindaje psiónico triplemente verificado. Los enlaces neurales zumbaban con tensión. Emoción cruda sangrando entre piloto y máquina. Estaba dentro de Quebracenizas antes de que mi cerebro se diera cuenta. Sincronización fluida. Nos lanzamos a la órbita con una sola orden. Observar. No atacar a menos que se nos ataque. Pero a medida que nos acercábamos a las coordenadas, algo extraño sucedió. Mi enlace con Quebra comenzó a fallar. No se apagó, no se cortó, se fracturó. Todavía podía sentirlo. Las enormes extremidades, la energía pulsando a través del núcleo cero, la tensión en cada dígito. Pero mis pensamientos ya no estaban solos.
Algo estaba dentro del enlace. No un virus, una presencia. Y no hablaba en palabras. Hablaba en visiones. Durante 7 segundos, no estuve en quebracenizas. Ni siquiera estaba en el espacio. Estaba en un campo de batalla agrietado bajo un sol negro, lleno de huesos. No humanos, no alienígenas, simplemente antiguos. Frente a mí, el armazón del vacío estaba de pie. Pero ahora lo veía completamente. Era un hombre, o tenía su forma. Sin rostro, sin color, solo un contorno de poder envuelto en el vacío. Y detrás de él, miles más, de pie, en silencio. Lo sentí mirándome, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Y entonces el armazón del vacío levantó una mano y señaló. No a la Tierra, no a nuestras naves, ni siquiera a los gigantes, a mí. Y escuché, o sentí, una sola palabra. Semilla. Entonces la visión terminó. Estaba de vuelta en órbita. Los sistemas de quebracenizas se resincronizaron. El sudor corría por mi cara como lluvia dentro de un casco. Escuché una respiración que no era la mía. Y luego silencio. El armazón del vacío se desvaneció. Sin sonido, sin destello, sin rastro. Ido. Como si nunca hubiera estado allí, pero había dejado algo atrás. Algo que no podíamos explicar. La órbita de la Tierra ahora estaba deformada. Los sensores reportaron anomalías en la decadencia gravitacional, como si algo masivo hubiera pasado y dejado una cicatriz permanente. Las señales de tiempo estaban desincronizadas por microsegundos. Los campos cuánticos se desplazaron y la bóveda cero, su energía se encendió sola. Corrimos hacia abajo. Pero cuando abrimos la cámara, el pasajero estaba dentro de su soporte de nuevo, de pie, con los ojos brillando suavemente como si nada hubiera pasado. Y me miró directamente. Nunca había hecho eso antes. Me acerqué al cristal. Levantó su mano y reflejó la mía. Y en mi mente, escuché una voz, suave, en capas, como si hubiera estado esperando ser escuchada durante siglos. Te encontraron, y ahora vendrán por los otros. Quería hablar, pero mi boca no se movía. Mi cerebro era fuego, mis nervios estática. Y entonces me di cuenta de que no me estaba advirtiendo. Me estaba invitando. De vuelta en el núcleo de Oslo, Arlon ya estaba redactando la nueva directiva. No me preguntó qué vi. Creo que ya lo sabía. Solo dijo, hay más de ellos. No solo uno, no dos. Las estrellas están llenas de dioses rotos como los nuestros. Le pregunté qué hacemos. Sonrió. ¿Lo que siempre hacemos? Construimos. Nos preparamos. Y nos aseguramos de que el próximo que llame a la puerta no se marche. La Tierra había sido temida, luego odiada. Ahora estábamos marcados. Ya no éramos la anomalía. Ya no estábamos en la cima de la cadena alimenticia. Éramos otra cosa. El comienzo de una guerra más antigua que la propia galaxia. Y apenas habíamos abierto la primera puerta. Tenía que ser cosa nuestra. Fuimos los que rompimos el silencio primero. Los que desafiamos al Consejo, desatamos máquinas que no debían existir y miramos de frente a una galaxia que creía tener a la humanidad descifrada. Éramos los atípicos, el virus en el orden. Así que éramos los únicos que podíamos terminarlo, o empezar algo peor. Y Arlon lo sabía. Después de que el armazón del vacío se desvaneciera, todo cambió. El cielo de la Tierra se convirtió en algo susurrante. Las estrellas ya no parecían silenciosas. Pulsaban si las mirabas demasiado tiempo. Los satélites se quedaban ciegos sin causa. Las naves experimentaban dilatación del tiempo cerca de las cicatrices orbitales que dejó el armazón del vacío. Y los gigantes comenzaron a soñar. Esa es la única forma en que puedo explicarlo. Los pilotos reportaban visiones durante los ciclos de enlace, no simulaciones de batalla, no deriva de memoria, imágenes reales y detalladas, ciudades que no existían, idiomas que nunca habíamos escrito, rostros hechos de luz y armadura. Una piloto describió ver a un niño hecho completamente de piedra orbital y sangre, pidiéndole que volviera a casa. Otro lloró después de verse a sí mismo disolverse en un campo de cables negros que llegaban a las nubes. No era locura.
Era una invitación. Los gigantes ya no eran solo armas. Eran llaves. El pasajero nunca se movió de nuevo. Pero no tenía por qué. Nos había mostrado suficiente. No sabíamos que había más allá del borde negro. No sabíamos cuántos otros armazones del vacío había. Pero sabíamos esto, ahora estaban observando la Tierra. Y no por miedo, por reconocimiento. Porque habíamos cometido el mismo error que ellos. Habíamos construido algo que no podíamos controlar. Y ahora era parte de nosotros. Así que Arlon emitió la orden. Hacemos contacto, pero en nuestros términos. Lo llamaron Proyecto Reproche. No era una guerra. Aún no. Era un mensaje tallado en acero, lanzado en silencio. Y comenzó con un gigante que nadie había visto antes. Designación, Partedios. Se alzaba más alto que cualquier otro gigante, casi el doble de la altura de Quebracenizas. Un coloso forjado de una aleación cuántica de núcleo-mente, motor impulsado por núcleos cero duales, un concepto previamente considerado inestable. No tenía piloto. No uno. No exactamente. Partedios estaba vinculado a todos nosotros. Cada guardián, cada piloto, cada ingeniero. Cada uno conectado a una red neural de dolor, memoria y pura voluntad Terran. Una conciencia colectiva entrenada para actuar como una sola voz cuando las estrellas intentaran sofocarla. Ni siquiera recuerdo haber aceptado ser parte de ello. Me desperté una mañana con el parche ya injertado detrás de mi oreja derecha, el biocódigo pulsando como un segundo pulso. Y en el fondo de mi mente, lo sentí. Partedios, esperando, escuchando. El sitio de lanzamiento no fue la Tierra, demasiado visible, demasiado sagrado. Activamos los anillos de anclaje enterrados bajo la corteza lunar. Partedios se levantó del suelo como un dios despertando de una tumba olvidada. Su superficie brillaba, no con luz, sino con ausencia, de la misma manera que el armazón del vacío doblaba el espacio. Pero esto no era tecnología prestada. Esto era distorsión hecha por Terran. Presencia armada. Y cuando se movió, gravámenes enteros alrededor de la luna cambiaron. Las mareas en la Tierra temblaron. Los patrones climáticos se rompieron durante 3 segundos. No nos despedimos. No grabamos un discurso. Simplemente observamos. Y entonces Partedios disparó su motor principal y desapareció en el vacío. Una racha de desafío Terran apuntada directamente al borde negro. En el momento en que partió, la galaxia respondió. No con naves, con advertencias, mensajes de civilizaciones fragmentadas, gritos a través de bandas encriptadas, especies con las que nunca habíamos hablado antes, rogando a la Tierra que reconsiderara. Una señal vino de las profundidades del enjambre Sus, una red de colmena que no se había comunicado con el exterior en 500 años. Simplemente decía, regresad. Los despierta. Otra vino de una estación abandonada que se había enfriado durante décadas. Construimos 12. Solo uno sobrevivió. Ese os espera. Y luego recibimos la peor, de los restos del dominio Scar. Una especie que había sido aniquilada por una fuerza desconocida milenios atrás. Su transmisión final codificada en un prisma de datos en descomposición transmitido a través de una baliza orbital en decadencia que nunca deberíamos haber encontrado. No destruyen mundos. Borran la idea de ellos. Arlon lo leyó y susurró, entonces nos aseguraremos de que la Tierra no pueda ser olvidada. Partedios llegó al borde negro en 14 días, más rápido de lo que debería. La realidad se dobló para él, o a su alrededor. Oslo se oscureció durante ese tiempo, no por accidente, por elección. Esta no era una batalla que pudiéramos ver. Tenía que hacerse a solas, como un mensaje. Cuando Partedios llegó, no transmitió palabras. No desplegó armas. Simplemente se paró al borde del vacío y los esperó. No sabemos qué pasó exactamente. No volvió ningún video. Ningún sensor resistió. Lo único que recibimos fue un único pulso neural parcial a través de la red de guardianes. Lo sentí mientras estaba en el soporte de Quebracenizas. Cada guardián lo hizo. Vimos destellos, formas, siluetas, ruinas construidas en estrellas, armazones más grandes que planetas,
agujeros de gusano plegados en motores vivos, máquinas con rostros como los nuestros, pero más viejos, cansados, no muertos, solo esperando una razón. Y Partedios había llegado con una humanidad. El pulso terminó con una frase, no hablada, no pensada, sentida. Ahora nos recuerdan. Luego, silencio. Sin datos, sin lecturas. Partedios se había ido. No quedaba rastro. No destruido. Simplemente unido. Después de eso, las cosas no volvieron a la normalidad porque no quedaba normalidad. Las fuerzas del Consejo se retiraron por completo de la región de la Tierra. El espacio Terran se convirtió en una zona de jurisdicción anulada. Demasiado peligroso, demasiado inestable, demasiado despierto. Algunos nos llamaron malditos. Otros nos llamaron el mundo antorcha, el planeta que encendió la cerilla para lo que viniera después. Y los gigantes comenzaron a hablar, no con bocas, con acciones. Cada uno comenzó a tallar símbolos en la superficie de la Tierra. Surcos profundos de un lenguaje que no escribimos. No Terran, no alienígena, solo glifos más antiguos que no coincidían con ninguna cultura. Pero cuando los comparamos con las imágenes vistas en el pulso del enlace neural de Partedios, coincidían perfectamente. Arlon emitió la directiva final 2 semanas después. Su última orden. La encontré almacenada en el núcleo de Quebracenizas. Un mensaje para todos los guardianes. Vienen ahora. No por conquista, no por guerra, sino por equilibrio. Y nosotros somos los primeros. Los portadores de la antorcha. Los humanos que se negaron a arrodillarse. Cuando lleguen, no lucharemos contra ellos. Les mostraremos que es la tierra, en que nos convertimos, que elegimos construir cuando nadie creía que debíamos. Hizo una pausa. Sin dioses, sin reyes, sin amos, solo gigantes, solo acero, solo nosotros. Todavía me siento dentro de Quebracenizas a veces. Incluso ahora, incluso después de todo. Está silencioso, pero no frío. Hay algo dentro de él ahora. Algo observando conmigo, esperando. Un día las estrellas se abrirán de nuevo. Y cuando lo hagan, la tierra no suplicará. No nos explicaremos. No pediremos permiso para existir. Nos levantaremos. 1000 gigantes de acero nacidos del silencio, entrenados en el miedo, afilados por la guerra y ahora despertados por un propósito. Que vengan. Porque esta vez, nosotros llamamos primero.